aire tibio. Condiciones veraniegas, le cuento, para la región de Aysén, cielos azules, 21 grados en Coyhaique, 24 en Cochrane, pero no se descartan chubascos esta noche en Puerto Cisne, situación que también afectará muy tarde a Puerto Natales. Punta Arenas, Porvenir, recibirán precipitaciones débiles con mucho viento de 60 y hasta 80 kilómetros por hora. Para Santiago, cielos despejados, presencia así de nubosidad en San José de Maipo, 33 grados Celsius, posiblemente 34 en Colina. Dio para parcha ayer, pasaron muchas cosas, está cada día más entretenida, por supuesto, no se pierda el capítulo de hoy. Que tenga una buena tarde, nos vemos. Zeynep arrancó de su casa por seguir a su amor a Nueva York. Y todo fue maravilloso hasta que quedó embarazada. Debes saber que tengo 3 meses de embarazo. Lo lamento. Discúlpame, no puedo casarme. Destruida, con un hijo sin padre. Por favor, yo estoy desesperada. ¡Largo! A punto de volver a su país. Una propuesta de matrimonio falso le cayó del cielo. ¿De qué clase de ayuda me estás hablando? Pues que sea tu esposo. ¿Esposo? Si es que son capaces de soportarse. ¡Despierta! ¿Pero qué te pasa? Amor a segunda vista. Pronto, por el 13. Es hora de revisar todas las noticias internacionales. Para eso ya nos acompaña en el estudio Carlos Zárate. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Loreto? ¿Cómo te va? Te saludo y te cuento que vamos a comenzar, le cuento también a ustedes buenas tardes, vamos a comenzar los Estados Unidos con el nuevo nominado del presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia de ese país. Se trata del juez Neil Gorsuch, un hombre de 49 años, que según el presidente de los Estados Unidos tiene un intelecto soberbio, una educación legal sin paralelo y un compromiso con la interpretación de la Constitución de acuerdo al texto. Y aquí es donde empiezan los problemas, curiosamente, porque hay personas, analistas norteamericanos, que dicen que el nombramiento de Gorsuch, si es confirmado por el Senado, va a convertir a la Corte Suprema en una entidad extremadamente conservadora. En momentos en que hay fallos que son importantes en Estados Unidos porque tienen que ver con el aborto, el matrimonio homosexual y la posesión de armas. Y en este tema puntualmente el juez Gorsuch integraba una terna, un trío, y de esas 3 personas, el más liberal de los 3 era a quien finalmente el presidente nomina como candidato a la Corte Suprema. Ahora vendrá el proceso de confirmación y aquí hay que decir claramente que es muy raro que en Estados Unidos el Senado no confirme a quien es nominado por el presidente. Y un detalle final para cerrar esta parte: el juez tiene 49 años y dura en la Corte Suprema durante toda su trayectoria. Es un honor que le hace el presidente de los Estados Unidos, por lo tanto, quienes llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos permanecen larguísimo tiempo en sus cargos. Vamos a otro tema que está de moda en el continente durante el día: Odebrecht, a través de las denuncias de la revista Bella en Brasil, denuncias que tangencialmente tocaron nuestro país. Eso ya fue tocado en nuestro noticiero, y esta tiene que ver con la arista internacional, con 2 aristas puntualmente: la iniciación en Caracas y en Lima de investigaciones a raíz de las denuncias del publicista Duda Mendoza, a quien vemos en imágenes. Aquí, en el caso venezolano, con toda la tempestad política que hay en Venezuela, la Asamblea Nacional, que está en desacato según la legislación venezolana, anunció que iba a investigar qué funcionarios del gobierno estaban involucrados en la trama de los sobornos de Odebrecht. En Lima, paralelamente, el ex viceministro de Comunicaciones de ese país se entregó con una trama de sobornos que ha pasado por todo el continente y que solo en el caso peruano habla de 29 millones de dólares en sobornos. Ahora, esa es una imagen de Perú. En el caso de Venezuela se habla de una cantidad de más o menos unos 14 millones de dólares. Ahora, finalmente, según la declaración de Marcelo Odebrecht, en Venezuela se pagaron 98 millones de dólares en sobornos. La pregunta que uno se hace es si eso fue lo que se le dijo a la justicia para pagar la cuantiosa multa, ¿cuánto fue en realidad? ¿Le doy una cifra? Sí. La menciona un diputado opositor venezolano, Juan Guaidó, que dice que se pagaron más o menos, escúcheme bien,
$1.000 millones en sobornos. Una cifra que hace palidecer a cualquiera. Si usted lo quiere pensar, hablando de incendios y todo lo que nos pasa, según lo que leí, el presupuesto de CONAF para el año son $40 millones. Imagínese. Haga el paralelo para que tome la proporción de lo que significa la corrupción en América Latina. Y lo que tú decías, evidentemente las cifras que se hablan, entre comillas, oficialmente, deben ser bastante distintas a las que realmente se pagaron. No sé si de esta cantidad de millones que dice quien tú mencionas, pero debe estar entre esas dos cifras, bueno, más que lo oficial. La multa, que no la tengo precisa en este minuto en los datos que tengo, la multa asciende a 4.000 y tantos millones de dólares. Para darse una idea de qué fue lo que hicieron. Cerramos ese tema, vamos a Francia para revisar lo que está pasando con el candidato conservador, el candidato de las derechas a la presidencia francesa, François Fillon, que era hasta hace un par de días, hasta el miércoles pasado, el gran favorito para ser presidente. ¿Qué le pasó? Su campaña hace agua porque resulta que descubrieron varias cosas. Por ejemplo, su esposa Penélope es investigada desde hace una semana por haber cobrado 831.000 euros como asistente parlamentaria del propio Fillon sin hacer absolutamente nada. Después Fillon fue sucedido y también cobró sueldo como asesor de su asesor de Fillon sin hacer ningún trabajo. Recibió $100.000 de una persona, de un amigo de Fillon, de una revista. También le pagaron